Estrada Navarro y Asociados y Correduría Pública número 31 se complacen en presentarles su programa denominado Acción México, donde como cada jueves en punto de las 7 p.m. tiempo del Centro de México, le ofrecemos un ciclo de entrevistas realizadas por nuestros peritos oficiales Diana Estrada, Edgar Estrada, Marcelo Estrada y Armando Estrada, a expertos a nivel nacional e internacional sobre temas de emprendedurismo en las áreas de arte, marketing, empresas y evaluación. ¡Comenzamos! Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este su programa Acción México, en donde tenemos programas de emprendurismo, pero el día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro programa, la importancia del testamento en tiempos de COVID-19, segunda parte. Y les recuerdo que este programa Acción México es realizado por la Correduría Pública número 31 del Estado de Nuevo León y por Estrada Navarro y Asociados, peritos oficiales. Démosle de nueva cuenta la bienvenida a nuestros dos invitados especiales, la licenciada Silvia Saldaña Díaz y al licenciado Francisco González. Bienvenidos, licenciados, de nueva cuenta. Gracias, Edgar, por su amable invitación. Muchas gracias, Edgar. Encantado de estar nuevamente aquí en tu programa y con los invitados compartiendo nuestras experiencias y contestando algunas de las inquietudes y dudas del auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Y les recuerdo al auditorio que la licenciada Silvia Saldaña es la notario público número 43, que tiene 41. La ubicación, número 41, que tiene su oficina ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y al licenciado Francisco González, quien es el notario público titular número 68 en la ciudad de Las Naranjas, Montemorelos, Nuevo León. Así es, licenciado. Así es correcto, en la zona citrícola. Muy bien, muchas gracias. Pues continuando con este tema del testamento, licenciados, pues ya ven que la semana pasada, gracias a Dios, tuvimos un muy buen rating. Comentaban ahí anécdotas de personas que inclusive hasta se quedaron un poquito preocupadas, y la realidad es que este tema del testamento no es para preocuparse, licenciados, es para ocuparse en hacer su testamento. ¿Es así? Así es importante prevenir. Exactamente, así es. Adelante, licenciado. No, así es, Edgar, aprovechamos otra vez este medio para invitar a la ciudadanía, a nuestros amigos, a la gente que nos está escuchando, para que acuda ante el notario de su confianza, ante el notario más cercano a su domicilio, y elabore el testamento antes de que se complique, que tengamos una situación complicada para otorgarlo. No esperemos el último momento, como muchas veces nos pasa, que lamentablemente ya cuando la persona está en una condición difícil de expresar su voluntad clara, determinante, nos topamos con la situación de que vienen los familiares, viene algún cónyuge, vienen algunos hijos y nos piden que intervengamos para hacer el testamento del papá o de la mamá, y difícilmente, cuando está en condiciones, difícilmente para otorgarlo, y con la pena tenemos que negarnos a prestar el servicio, lamentablemente, porque pues ya no está en las condiciones óptimas para otorgar para expresar su voluntad. Y por eso estamos invitando reiteradamente a que acudan ante nosotros los notarios a otorgar el testamento para evitar contratiempos o complicaciones más adelante. Así es, licenciado. Por eso es importante que reiterar que nos acerquemos al notario. El notario es el fedatario público. Se estila mucho el testamento público abierto, que es ante fedatario público, en este caso los notarios, ¿verdad, licenciada Saldaña? Y prácticamente es exhortar, ¿verdad?, a toda la comunidad. Así es. Existen varios tipos de testamento de acuerdo al Código Civil vigente.
Sin embargo, el más recurrente sería el testamento público abierto, que es el que definitivamente las personas pueden hacer otro tipo de testamento como un hológrafo público cerrado, es importante circunstancia. Licenciada, tenemos ahí problemas de señal. Ahora sí ya escuchamos. Ya escuchamos. Se escuchó todo entrecortado, licenciada. Ahí la escuchamos bien, ahora sí. Perdona, lo importante de que sea un testamento público abierto es que puedan recibir la asesoría previa en el momento de la cita o las citas previas a la firma, puedan recibir la orientación para que se pueda plasmar la voluntad de la persona y que esta persona pueda disponer de sus bienes. Bueno, pues tenemos problemas de señal. Licenciado Francisco. Tanto bienes como derechos y obligaciones. Entonces, Muy bien, licenciada, la escuchamos muy entrecortada. ¿Nos pudiera ayudar aquí el licenciado Francisco para, más que todo, para podernos decir, como manera de introducción, qué es y para qué sirve el testamento, licenciado Francisco? Pues mira, también reiterando el comentario del programa pasado, primeramente, ¿qué es? Bueno, el testamento como lo comenté, en el plano sentimental es un acto de amor para dejar a nuestros seres queridos establecida la voluntad después a partir de nuestra muerte, dejar establecido qué es y cómo queremos disponer de nuestros bienes para nuestros seres queridos, para nuestros seres cercanos o para quien haya así decidido el testador disponer de sus bienes. Es un documento, el testamento público abierto, que es el que otorgamos nosotros los notarios, es un documento público donde el particular, la persona, comparece ante nosotros, nos manifiesta su voluntad de que cómo quiere disponer de sus bienes, de sus derechos, incluso hasta de sus deudas. Y de otras situaciones como, más adelante ahorita lo vamos a comentar, sobre la situación de la tutela respecto a nuestros hijos menores o incapaces. Y en este documento, que es si lo queremos ver como un documento, un simple documento o papel, nos da la tranquilidad de que las cosas se van a quedar de alguna forma solventadas o definidas para poder que los bienes pasen a nuestros seres queridos sin ningún contratiempo, sin ningún problema, sin ningún problema de dirimir quién va a heredar los bienes. Es la manera más clara de dejar asentado cómo queremos que estos bienes que tenemos en vida pasen después a nuestros seres queridos o a nuestras personas allegadas para que no tengan ningún problema en adjudicarse y en ser dueños de esa propiedad el día de mañana, ya que esté a nombre de ellos, legalmente, ante el registro público, ante el catastro, parezcan como los nuevos dueños. Y pues en ese sentido, lo mejor es dejar un testamento, porque de otra manera, al no tener este documento, este papelito, pues se vienen una serie de complicaciones que bueno, posiblemente en algunos casos no se dé, en otros se presentan, y ese es donde los herederos tienen problema para determinar muchas veces, bueno, quién va a ser el albacea, quién se va a encargar de administrar los bienes, etcétera. Por eso seguimos insistiendo en la necesidad de mejor dejar desde un principio, en cualquier momento de nuestra vida, dejar definido quién va a ser tanto el albacea como los herederos designados. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Licenciada Saldaña, ahorita comentando el licenciado Francisco González, ¿usted nos podría indicar qué personas pueden elaborar una disposición testamentaria? Claro que
Sí, Edgar, ¿me escuchan bien? Se oye entrecortado, licenciada. Ahí sí. Voy a hablar despacio a ver si podemos lograr la comunicación. Si no, lo que voy a hacer es desconectarme y volver a ingresar a ver si eso nos ayuda. Correcto. Las personas que pueden otorgar testamento, definitivamente se requieren dos cosas: que tengan capacidad legal, mayores de 16 años y la libre disposición de sus bienes. Y por otro lado, que tengan capacidad natural, es decir, pleno uso de sus facultades para que puedan decidir libremente cómo es que quieren hacer esta disposición testamentaria. Correcto. Ahorita platicando, tanto usted, licenciada, como Francisco, el licenciado Francisco, pues prácticamente el testamento nos sirve para tener una seguridad jurídica del patrimonio que nosotros generamos en vida. Pero también hay algo bien importante que me está tocando algo en la cuestión moral. Yo creo que también da seguridad moral, ¿verdad? Por la cuestión de que si una persona fallece y tiene varios hijos y todos van a ser herederos, muchas veces se tocan ahí fibras que no se deben decir. Oye, ¿por qué mi papá te dejó una parte igual que a mí si yo lo vi? Entonces, todo ese tipo de cuestiones se pueden dirimir a través de un testamento bien elaborado ante notario, ¿verdad? Así es. Se evitan todo ese tipo de conflictos. Principalmente evitar conflictos familiares y los costos. También sabemos que los procedimientos sucesorios que tienen que acudir a llevarse en el juzgado, pues obviamente son más largos y llevan más cuestiones de tiempo y dinero, ¿verdad? Es correcto. Es que se recomienda que se tenga esta herramienta. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Licenciado Francisco, ¿quiénes pueden obtener herencia de una persona que fallece sin testamento? Bueno, muy bueno. Aquí viene interesante. La pregunta es, hay un orden de preferencia que la ley nos marca para el caso de las sucesiones intestamentarias donde no se dejó un testamento. Y esta lista nos da en primer lugar que los descendientes los que tienen derecho, en primer lugar, son los descendientes del decuyus o de la persona que falleció. Son la línea en descendencia son los primeros en ese orden, los hijos, los nietos. Los hijos y luego los hijos obviamente sí, los nietos, hijos de tus hijos. Y cuando ya no hay hijos o no hay nietos, entonces nos vamos hacia arriba, hacia el nivel ascendente, que son los padres o en su caso abuelos. Y cuando ya no tenemos, tenemos hacia descendencia ni ascendencia, que es padres o abuelos, de ahí nos vamos a lo colateral, que ya entrarían los hermanos. Nuestros hermanos son los que siguen en ese orden. Después de los hermanos serían los sobrinos, los hijos de nuestros hermanos. Ajá. Y luego hijos de nuestros sobrinos y al final los tíos. Esa es la ruta, ¿verdad?, que se traza por la ley para el orden de preferencia en el caso de la sucesión intestada, cuando no hemos dejado herederos establecidos en un testamento. Entonces, licenciado, la facilidad de hacer el testamento es de que nosotros vamos a destinar a quién le queremos dejar los bienes. Por ejemplo, si una persona no tiene hijos, él dispone a quién le va a dejar sus bienes. Inclusive puede ser legados a un amigo, una amiga, ¿verdad? Esa es la gran ventaja. Así es, tenemos el derecho de disponer de nuestros bienes como mejor nos convenga. Podemos dejarlo a nuestros hijos, podemos dejar a los padres, podemos dejar a algún amigo, podemos dejar incluso a la beneficencia privada, a la beneficencia pública, a la iglesia, etcétera. Hay una serie de disposiciones raras que se pueden establecer, que es, por ejemplo, a todas las personas que están en el asilo de doña Juanita Pérez. Ahí en ese asilo, bueno, a todos los ancianitos que están ahí, los de las personas de la tercera edad, pues a esas personas les voy a dejar toda la herencia.
Bueno, pues esa es la ventaja de de que tenemos de cuando dispongamos por testamento, podemos dejarlo a quien nosotros más nos convenga o queramos, ¿verdad? Esa es la diferencia de cuando no dejamos testamento, pues se va a un orden que está establecido en la ley. Muchísimas gracias, licenciado. Quedó clarísimo. Licenciada Saldaña, aquí tengo una pregunta que esta vino a través de las redes por el primer programa y dice así: si el testador dejó testamento donde señala un legado de seguro de vida que contrató en beneficio de una persona, pero al momento de observar la póliza resulta distinta a la persona beneficiaria, ¿cuál es la disposición válida? ¿La que dice el testamento o la que dice en la póliza que designó la persona que falleció? ¿Ahí qué aplica, licenciada? Fíjate que es una pregunta sumamente interesante. Ha habido ya diversas situaciones de litigio que se han presentado por esta discrepancia. Definitivamente, al haber una discrepancia y que no estuvieran de acuerdo los familiares o las personas, los beneficiarios en lo que disponga el banco, en principio el banco es el que dice, bueno, este es el documento que firmaste aquí conmigo y es al que yo le voy a dar validez. Sin embargo, un documento otorgado ante notario hace prueba plena, es un documento público que tiene un valor diferente en un juicio. Entonces, si se tuviera que litigar, definitivamente el documento notariado pues es el que rifa, digamos, el que es válido. Sin embargo, es importante el que al momento de que acuda la persona ante nosotros a realizar el trámite de su testamento, pues manifieste que existen pólizas de seguros de vida o hay las cuentas de banco, para que nosotros en la redacción cuidemos mucho esos detalles, que podamos cuidar que sea consistente la información privada que tiene el banco con la que va a ir en el documento público, que es el testamento. Y de esa manera evitamos ese problema. Muy bien, muchas gracias, quedó clarísimo. Licenciado Francisco, sí, ya nos comentaba usted las recomendaciones de por qué es importante elaborar un testamento. Pero aquí viene una pregunta: ¿cuáles son los requisitos fundamentales para poder una persona elaborar un testamento? Ok, no, básicamente, bueno, ocupamos que nos traigan su identificación, ya sea la credencial para votar, pasaporte. En estos casos, y hay casos donde se ha presentado el caso que no tienen ninguna de las dos identificaciones. A veces las personas mayores no cuentan o está vencida la identificación. Y en esos casos pueden venir asistidos de testigos de identidad para que corroboren la identidad de la persona que está otorgando el testamento. Pero básicamente la preferencia es que tienen que venir con una identificación y traer los nombres de sus padres. Eso es un requisito básico: el nombre completo de sus padres, sus generales, las generales del testador, ocupación, fecha de lugar, fecha de nacimiento, el CURP, etcétera. Datos que son pues del conocimiento pleno del otorgante, del testador. El nombre de los herederos, a quién van a dejar sus bienes, y los sustitutos, en caso de que fallezcan. Digo, si tienen alguna preferencia en caso de que fallezcan, previamente o durante o después de fallecer el testador, que incluso después fallezcan, ¿quiénes serían los que heredan en el orden que van a sustituir a los herederos? Porque si no se establece eso, pues bueno, entra otra situación, como lo que decíamos: se abre la sucesión legítima de esa persona y ya se corre otra suerte, el destino de esa parte de los bienes. También pedimos los nombres del albacea principal y un sustituto para el caso de que el albacea principal muchas veces o falte, ya no esté, o esté impedido, o no pueda ejercer el cargo. Entonces tener un albacea sustituto, que puede ser bien uno de los herederos, o puede ser algún hermano, algún pariente, algún amigo, etcétera, quien tengan la confianza.
Y en el caso, eso es básicamente cuando son testamentos universales, digo, con esta información es suficiente, pero para cuando se quiere dejar un legado específico de decir, bueno, este bien para tal persona, este otro bien para tal persona, pedimos que nos traigan las escrituras para poder identificar los bienes los bienes inmuebles que van a dejar en el testamento. Pedimos que nos traigan copia de las escrituras para poder identificar y poner los bienes a como quieran distribuir los bienes de esa parte de la herencia. También hay, ya el otro caso es cuando ya se tiene ya derechos, se tienen otro tipo de derechos o de bienes muebles que también se quieran dejar establecidos en el testamento, como algún vehículo, alguna acción, acciones, valores, etcétera. Incluso las deudas también son parte de lo que a veces tenemos que dejar plasmado. Digo, para el caso de las deudas, ¿con qué se van a pagar esas deudas? Si es que las hay, muchas veces hay seguros sobre créditos hipotecarios, bueno, que ya no hay necesidad de establecerlo, eso se pagará con el seguro de la hipoteca. Y en general, pues esos son los requisitos que pedimos que nos traigan para previamente o nos envíen previamente. Pueden hablar por teléfono, pueden mandar por correo la información y de esta manera podemos ir avanzando en un proyecto para comentarlo ya y programar una cita el día de la firma del testamento, para que ya esté previamente, pues digo, tengan claro cómo va a quedar la redacción. Y también ahorita por los tiempos de cómo está la situación de la pandemia, no tenerlos tanto tiempo en las oficinas, que sea lo más práctico, lo más rápido posible el otorgamiento. Correcto, licenciado. Entonces aquí entendemos de manera breve que esto es un acto personalísimo. Aquí no existe apoderado para elaborar testamento a ruego de otro. ¿Es correcto, licenciado? Sí, también, bueno, qué bueno que también tocas este punto. Aquí el testamento el testamento tiene carácter de personalísimo. ¿Qué quiere decir? Pues que solamente se otorga a través de la persona que es el testador. No puede haber un apoderado de por medio, no puede intervenir nadie, excepto, los que pueden intervenir en el testamento como testigos, como partes intervinientes, son por la identidad, porque no sabe leer, no sabe firmar. Son ciertas excepciones donde puede comparecer alguien más, pero los testamentos deben de otorgarse exclusivamente por el testador, no con la compañía de un hijo o de un hermano, etcétera. No permitimos que vengan otras personas acompañándolos y expresen la voluntad delante de esas personas. Esto debe expresarse de manera personal con el notario. Ese sí es una aclaración importante que esperemos que que no haya dudas sobre esto, porque sí nos toca pues muchas situaciones de que vienen los hijos, vienen acompañados y ellos no pueden entrar cuando se otorga el testamento más que el que está otorgando el testamento. Correcto. Muchas gracias por la aclaración, licenciado. Licenciada Silvia. ¿Me permites, Edgar? Sí, solamente para complementar lo mencionado por Francisco. Sí, en cuanto a los requisitos del documento público, que es el testamento. Ajá. Es personalísimo por la razón que ya mencionó el licenciado, pero también existen casos en los que, y creo que vale la pena comentarlo, en los que hay una copropiedad. Por ejemplo, tú puedes ser dueño junto con tu esposa de un bien inmueble, pero no significa que tengan que testar en la misma forma. A lo mejor yo quiero mi 50% destinarlo a un hijo o a los 3 hijos en partes iguales. Ajá. Y él quiere al hijo mayor, bueno, correcto. Inclusive con otros copropietarios, y es por ello que también se dice que es personalísimo. Por otro lado, que es revocable, recordando también lo que platicamos en la primera sesión, eso es súper importante que lo recordemos, porque si hay algo que nos haya faltado, algo que de repente ya cambiamos de opinión o simplemente nuestras circunstancias de vida se modificaron, siempre podemos otorgar un nuevo testamento y revocar el anterior. Correcto. O sea, un testamento nuevo siempre va a revocar al anterior. Así es.
Ah, correcto, muy bien, muy importante. Muchísimas gracias por la aclaración, licenciada, en este aspecto. Por otro lado, licenciada, se ha escuchado muchas veces la constitución de fideicomisos. Entonces yo tengo aquí una pregunta al respecto, que dice que si en el testamento puede aplicar la formación de fideicomisos cuando yo hago mi testamento. ¿Es posible, licenciada, esa situación? Claro que sí. De hecho, también es una pregunta súper interesante y que, bueno, nos podemos echar otro programa hablando de los fideicomisos testamentarios. Sin embargo, Ajá. así en forma, trataré de explicarlo rápidamente, se puede complementar el testamento público abierto, que es el normalito, digamos, que ya comentó el licenciado también, que puede ser a carácter universal, con legados o una combinación de ambos. Cuando se hace Ajá. una disposición testamentaria en la que se pretende crear un testamento, perdón, un fideicomiso, para que puedan las disposiciones del testador ser ejecutadas válida y detalladamente, se puede plasmar en él de dos maneras. Una es que se plasme en el testamento para después de la muerte del testador, el albacea, que es el representante de la sucesión, tendría que encargarse de este proceso, de ejecutarlo. O bien, Correcto. la manera también muy práctica y muy buena es que se puede, como el fideicomiso también es un instrumento legal muy versátil, el mismo testador lo puede elaborar en vida. O sea, es un acto entre vivos, rápidamente. El fideicomiso implica que una persona llamada fideicomitente aporte un bien al cual se le va a haber ciertas reglas muy específicas donde que se tienen que seguir para que ese bien tenga sus beneficios o resultados para ciertos fideicomisarios. Y puede haber fideicomisarios en primer lugar, en segundo lugar, fideicomisario A y B o C, o en fin, una lista interminable de reglas. Y pasa a ser, ese bien pasaría a ser, estaría a nombre de la fiduciaria, que es un banco, generalmente, ¿verdad? Pueden ser otras sociedades financieras. Y entonces el comité técnico de este fideicomiso es el que se encargaría en un momento dado de llevar las disposiciones ya en marcha, ¿verdad? Y otra cosa súper Muy interesante bien. sería que cosas que no pueden estar en el testamento. ¿Te acuerdas que comentábamos que el testamento no podemos, no se puede condicionar a estado civil? Por ejemplo, le quiero dejar a mi esposo, pero siempre y cuando no se vuelva a casar. O le quiero dejar a mis hijas, pero Así hasta que es. tengan 21 años, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer en un testamento ordinario, pero eso sí se podría establecer en un fideicomiso, por ejemplo. Correcto. Entonces, Exactamente. Ahí es cuando aplicaría, licenciada, lo que llamamos los ejecutores testamentarios. El albacea pasaría a ser el ejecutor testamentario. Muy bien. así Sí, es. adelante, licenciada. Usted iba a comentar algo. Uh-huh. Muy bien. El licenciado Francisco, ¿qué Sí. sucede con los bienes señalados en testamento si al momento de morir el testador, su cónyuge está embarazada de él, pero este hijo está en gestación y no está considerado en la herencia, en el testamento? ¿Qué aplica ahí, licenciado? Ok, bueno, aquí también comentamos algo relacionado con esto en la sesión pasada, donde primero tenemos la obligación de vigilar que se cumplan con las obligaciones de, de cuidar por los alimentos de los menores de edad, de los incapaces o las personas mayores que son incapaces legalmente, de vigilar que se cumpla con la pensión alimenticia, la educación, hasta su mayoría de edad o mientras ellos no tengan, mientras continúen con la incapacidad jurídica legal para ser independientes o ser autosuficientes por sí mismos. Hay una serie de personas que caen en esta situación y los hijos, los concebidos, o sea, los hijos concebidos por el testador, y sobre todo, ¿verdad? Si son, aquí se presenta una cuestión
vamos a decir, de que habría que analizar, ¿verdad? Luego vienen los detalles de los herederos, o se presentan una serie de complicaciones porque, bueno, habrá que ver si ese hijo realmente es el testador, ¿verdad? Porque si ya no estaba, por decir, si estaba casado, pero el testador ya no estaba viviendo con su expareja, y la expareja se embaraza, pero es de otra persona, ¿verdad? Es diferente al testador. Entonces aquí, bueno, ya entrarían unas situaciones ya legales, ya judiciales, donde habría que definir si es, bueno, en un supuesto se pudiera impugnar por herederos con mejor derecho. Pero bueno, hablando del caso normal donde del menor, este hijo preconcebido, concebido, y si tiene derechos, si es hijo de este testador, sí tiene derechos, y habría que primero cuidar por los alimentos y la educación todavía en gestación, de esta persona en gestación. Bueno, pero la esposa es la que tiene la patria potestad, y pues si es la única que está en el testamento, bueno, pues velará por él. Si no está en el testamento, ¿verdad? Digo, si es intestamentaria, pues tiene primero también derecho a la herencia, y junto con ese hijo, ¿verdad? Como habíamos platicado, los hijos están en primer lugar, y los cónyuges también entran como si fueran un hijo en la herencia, si no tienen bienes o sea, iguales a los de una porción de un hijo. Eso ya son otras reglas, pero bueno, concretando sobre este hijo en gestación, pues sí tiene derecho, aunque no está en el testamento, tiene derechos primero, prioritarios sobre incluso la herencia de la cónyuge, ¿verdad? Ok, correcto. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Licenciada Saldaña, ¿por qué es importante nombrar tutores testamentarios en un testamento? Sí, precisamente en seguimiento a lo comentado por Paco, es sumamente importante. En primer lugar, es parte cuando nosotros detectamos, es parte de la asesoría. Cuando detectamos que hay personas menores o personas con discapacidad, tenemos que sugerir, o sea, es también el consejo que damos, ¿verdad? Es importante que lo haya, porque el tutor testamentario es quien representa los derechos de ese menor o esa persona con discapacidad ante la sucesión. ¿Qué es la sucesión? Lo habíamos comentado también, es cuando ya el testador fallece, se abre el testamento, el proceso sucesorio se inicia, y lo que llamamos a la sucesión, pues es al grupo de la albacea y los herederos. Y en este caso, si existen tutores que representen a nuestros herederos menores, deben de participar también activamente para representar los derechos de estas personas que así lo requieren. Ahora, estos tutores son solamente para efectos de llevar el proceso sucesorio. Si son personas que cuentan con una discapacidad ya permanente, entonces hay otro tipo de procedimiento judicial que se tiene que hacer para tener un tutor permanente también, un tutor legal. Pero en este caso, esa es la diferencia, tutor legal y tutor testamentario es para efectos de mis bienes. Yo quiero que esta persona que quiere mucho a mi criatura se encargue de ver por él en este proceso. Entonces, es muy importante por eso, para que se cumpla mi voluntad al pie de la letra, para cuidar los intereses de estas personas que así lo requieren. Y por último, también anoté por aquí, si me permites retomar un poquito, ahorita que estaba hablando Paco, me recordé de este punto que también está algo relacionado. Se puede hacer el reconocimiento de hijo dentro del testamento. Si vamos a suponer el naciturus, en este caso el niño no nacido, pero así como se comentó, ya existía y se tenía conocimiento del mismo. Hay ocasiones también donde tú decías ahorita, hay veces que el testador le da pena decir o no quiere pues levantar diferencias entre la familia, entonces puede ser que esta información quede solamente entre él y el notario. Muy bien. En el testamento, ¿sabes que yo tengo un hijo? Sé que es mi hijo,
hago el reconocimiento en el testamento y ya cuando yo no esté, pues ya se verá. Entonces, obviamente, ahorita con los avances tecnológicos y de la ciencia, siempre será indispensable que se compruebe esa paternidad, ¿no? Con lo del ADN y todo eso. Pero mientras tanto, la persona puede hacer el reconocimiento en su última disposición testamentaria. Fíjese qué importante punto acaba de tocar, licenciada, porque pudiera ser el caso de una persona que quiere a un menor como un hijo. Y a lo mejor él lo reconoce como hijo y biológicamente no lo es. Entonces, ahí habría materia para litigar los que son realmente de sangre y decir, él no tiene derecho a la herencia, pero tendría que justificarlo en el juicio a través de la prueba de ADN, como usted lo menciona. Bueno, sí, ya como decimos, esa es harina de otro costal. Exactamente. Pudiéramos hacer otro programa, como usted dice. Efectivamente. Muchas gracias, licenciada, por la aclaración. Gracias. Licenciado Francisco, regularmente y de acuerdo a su experiencia notarial, ¿cuántos testamentos elabora una persona en vida? Pues mira, las personas que lo elaboran, normalmente el promedio, el gran promedio es un testamento. Ya después hay muy bajo porcentaje los que hacen 2 o 3. Y una gran mayoría que no hace testamento. Lamentablemente, no tenemos la cultura de la prevención en México. Está muy bajo. No tenemos así ahorita unos datos oficiales sobre cuántas personas lo otorgan, pero sí es un porcentaje bajo. Es como los seguros también, ¿verdad? Que antes el que tenía un seguro sobre vehículo, pues era también un porcentaje muy bajo y han ido aumentando poco a poco el porcentaje de quien tiene seguro de vehículo. Y el testamento, pues es muy parecido a lo que significa un seguro de vehículo, un seguro, una póliza de seguro de la hipoteca, seguro de vida con una hipoteca, pues que ya ahorita ya de chaleco los bancos te cargan un seguro, ¿verdad? Sí, así es. Sobre la hipoteca o sobre las tarjetas, etcétera, ellos sí ya son más previsores de hace mucho. Y en lo demás, lamentablemente, no hemos tenido esa cultura de la prevención, de otorgar un testamento para simplemente en este momento decidir, oye, voy a dejar mis bienes a tales personas, ¿no? A mis hijos, en partes iguales, a mi esposa, todo, y a falta de mi esposa, a mis hijos, que normalmente es la gran mayoría de los testamentos están basados en esa regla, dejarle todo a la esposa y a falta de la esposa a los hijos, en partes iguales, y en ese... bueno, esa es la regla general, pero digo, hay una serie de diversidad de cada caso y cada testador tiene una situación diversa de necesidades de cómo dejar su testamento y en muchos casos se asocia el otorgar un testamento con personas ya de estar en la edad avanzada, de otorgar nuestro testamento erróneamente, ya que pues cada vez vemos donde pues, personas jóvenes, personas no tan jóvenes, se adelantan por muchos motivos, diversos motivos, y dejan a veces pues situaciones ahí de incertidumbre de cómo va a quedar la herencia, cómo se va a transmitir. Hay una serie de situaciones, como comentábamos ya, gente que tiene más complejidad de bienes, de derechos, acciones, etcétera, que lo mejor sería otorgar el testamento. Pero bueno, la pregunta es, la mayoría que otorga un testamento lo hace una vez en la vida. Sin embargo, como también ya Silvia lo comentaba, no es, el testamento puede revocarse en cualquier momento, se puede otorgar un nuevo testamento, cambiar de herederos completamente de un testamento a otro, o dejar algunos y incluir a otros en el siguiente, o dejar fuera en el siguiente a otros, etcétera. Pues es como si fueras a otorgar el primer testamento con reglas diferentes, con personas diferentes. Y bueno, estos casos ya de hacer 2 testamentos, ya empieza a disminuir bastante el porcentaje de quien lo hace, pero es un testamento en la mayoría de los casos. Pues vamos a aprovechar, licenciado, para hacer el anuncio de que estamos en el mes del testamento, ¿verdad? Todo este mes de septiembre, y comentaban la vez pasada que posiblemente se fuera a extender hasta octubre, ¿verdad?
Sí, ahorita, sí, exactamente, es septiembre, normalmente, digo, desde que se inició la campaña nacional de septiembre, mes del testamento, que es a nivel nacional, durante el mes de septiembre es cuando se hace la promoción de un costo más reducido, y ya tenemos varios años donde se ha extendido a octubre también, el mes donde se amplía a octubre el beneficio de este testamento a bajo costo. De hecho, comentaba el licenciado Arnulfo, el presidente del Colegio de Notarios de Nuevo León, me tocó escuchar la entrevista que le hicieron en la hora nacional, no sé si ustedes la escucharon, Sí. estaba comentando al respecto del mes del testamento y me pareció muy bueno porque como es a nivel nacional, se está dando también un énfasis especial en Nuevo León. Sabemos que estamos en una ciudad muy productiva, en un estado que digamos que es el empuje económico del norte, y entonces con mayor razón aquellas personas que se han forjado un patrimonio, ¿sí? Aunque sea su casa, deben de dar la seguridad jurídica a su familia, de poder disponer de sus bienes para después de su muerte. Es correcto, así, esa sería la cultura que al gobierno, a la sociedad en general le interesa que la gente tenga un testamento que muchas veces, bueno, incluso están en las propiedades, por ejemplo, en lo que es propiedades como las que otorga Fomerrey, las que titula Fomerrey, ya va una cláusula automática, donde es una cláusula automática testamentaria que ya va incluida en la escritura y que a falta de los titulares, o sea, faltando uno pasa al otro cónyuge y faltando el segundo cónyuge pasa a los hijos, de manera siempre es en ese orden. Y ahí tenemos esa disposición que cubre un segmento de la población donde son casas que el gobierno, que con las campañas de regularización de los bienes, de las propiedades de las casas, les otorga a los beneficiarios de estos programas, y ya viene con esa cláusula automática. También hay otra cláusula que es la cláusula testamentaria automática, que podemos incluir en cuando compremos alguna propiedad que tiene un valor de alrededor de 1.100.000 pesos. Podemos también otorgar una cláusula automática testamentaria para que ya sin necesidad de otorgar un testamento adicional. Sin embargo, esto es poco recurrido, porque pues ya queda ahí señalado quién es el heredero. Entonces, como que a la gente no le gusta mucho que ahí esté ya definido a quién se va a quedar, que vean que ya va a quedar de heredero tal persona, tal hijo, para evitar problemas después. Pero sin embargo es otra de las opciones que mucha gente desconoce, y que con este medio esperemos que también lo tomen en consideración. Pues qué complejo es este tema, licenciado. Y quiero aprovechar ahorita para que nuestro auditorio, si gusta hacer sus preguntas a nuestros panelistas, siéntese con la confianza de hacerlo a través del chat de Facebook en nuestras páginas, y ellos con gusto van a contestarlas. Muchas gracias, licenciado. Continuando con la licenciada Silvia, en este mes del testamento y ante la emergencia sanitaria del COVID-19, actualmente, ¿cómo están recabando las firmas de un testador? ¿Están señalando a través de citas o ustedes van a los lugares donde están las personas? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, al igual que todos los establecimientos esenciales y no esenciales que están abiertos ahorita por disposición gubernamental, nosotros debemos de seguir las reglas muy estrictas sanitarias, ¿verdad? El protocolo sanitario. Se tiene que hacer todas nuestras intervenciones, entrevistas, tienen que ser a través de cita. Es por ello que el licenciado Francisco recomendaba también que nos contacten en un primer momento por correo o por teléfono para recibir una asesoría pues breve, y una vez que se reúnan los documentos, entonces acudir ya con la cita establecida a nuestras oficinas, donde pues como en todos lados hay que tomar la temperatura, obviamente portar el cubrebocas, y trataríamos de hacer una cita muy ágil, ¿verdad? Para que esto se pueda llevar a cabo. Si tenemos suficiente información y se trata de un testamento universal en los términos más sencillos que puede haber, es probable que en la misma cita se firme el documento. Es decir, ya con la información que previamente nos hicieron llegar, tener nosotros un proyecto,
se revisa en ese momento, se dan las explicaciones necesarias para aclarar algún punto, qué es el albacea, si necesitas tutor o no, etcétera. Y si estamos de acuerdo, en ese momento se lleva a cabo la firma siempre frente al notario, ¿verdad? Por ser un acto solemne. Y en caso de que hubiera personas que tienen, como decíamos, una discapacidad ya permanente o por motivos de salud, una persona mayor que no sea COVID, ¿verdad? Hablábamos también en la plática de la semana pasada que desgraciadamente cuando es COVID es difícil que nosotros nos podamos acercar porque pues ni siquiera las personas más queridas del paciente pueden estar con él. Entonces, si tuviera otra situación de salud, a veces las personas no pueden caminar o trasladarse por sí mismos, pero claro que se encuentran en su pleno juicio, podrían hablarse de dar alguna facilidad para entrevistarlo y siempre y cuando la entrevista sea exitosa en el sentido de que tengamos la información y se cumplan el requisito de que sea personalísimo, libre, de acuerdo a su voluntad, entonces se podría llevar a cabo. O sea, quiere decir que tiene que ser, cada caso se toma lo singular, ¿verdad? Hay que ver cada una de las circunstancias y ustedes finalmente van a dar una solución a la persona que quiera otorgar su testamento. Claro que sí, para eso estamos y además con mucho gusto lo hacemos. Esa es nuestra función y pues tratar de lograr el objetivo siempre, ¿no? Cumpliendo obviamente en forma estricta con las reglas. Fíjate que eso también, qué bueno que sale a colación. A veces tenemos la duda de que si una persona sorda a lo mejor no puede hacer su testamento, que no lo van a dejar, o alguien que está cieguito, no pasa nada. Tenemos reglas muy claras en la legislación que nos rige a nosotros, como lo es el Código Civil para el caso de testamentos y como es la ley del notariado en nuestra función, donde nosotros podemos plasmar esos testamentos de las personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Ellos, lo importante es que puedan manifestar en forma clara y fehaciente su voluntad. Entonces, a veces lo harán por escrito, lo harán a señas, a través de un intérprete, que sea de mucha confianza de la persona, y nosotros asentaríamos en nuestro documento todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque no queremos que en un futuro vaya a haber ni la mínima duda, ¿verdad? De que la persona estuvo ahí, estuvo de acuerdo, manifestó su voluntad claramente. Todo eso se hace constar en la fe notarial que viene en el instrumento. Y sí se puede hacer, o a través de los testigos, como decía Francisco también, cuando las personas no tienen la identificación, o puede ser que no puedan firmar. Por ejemplo, hay personas que no pueden, pues no saben o no pueden firmar, sin embargo, pueden estampar las huellas de sus pulgares y asistirse de una persona de mucha confianza que firme por él, pero en presencia. O sea, es diferente al caso donde yo le digo a alguien, tú como mi apoderado, vete a hacer un testamento, eso no se puede. Pero si yo estoy presente y acudo con una persona que no sea beneficiaria, ojo, también eso es algo importante. No puede ser alguien que se va a beneficiar del proceso porque entonces, pues es un principio básico, ¿verdad? De derecho, ¿no? Está condicionado ahí el conflicto de intereses. Por supuesto. Ok, entonces, muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Ok, muy bien, correcto. Licenciado Francisco, una preguntita más antes de pasar a nuestra sección de preguntas del público. Ante esta campaña nacional del mes del testamento, ¿cuáles son los costos y gastos para tramitar un testamento ante ustedes los notarios en el estado de Nuevo León? ¿Y cuál es la vigencia de la promoción, licenciado Francisco? Claro que sí, Edgar. Los honorarios son 2,000 pesos más IVA, más los derechos por envío de avisos testamentarios a la Dirección del Registro Público, al Archivo de Notarías, que esto está rondando en los 3,000 pesos. Este es el costo que tenemos aquí en el estado de Nuevo León. Varía un poco de estado a estado, pero todos andamos más o menos en el rango. Y son 3,000 pesos que es este costo preferencial es durante el mes de octubre, septiembre y hasta el mes de octubre si es que se corre el programa. Y esto se avisa con tiempo, se está avisando por parte del colegio,
Por ahí, por los medios de difusión, se va a estar dando a conocer si se prorroga el programa hasta durante el mes de octubre. Este es el costo, digo, preferencial que tenemos. Ya en los testamentos así comunes, ya testamentos que son más especializados, pues, tendrán algún costo diferente cuando ya se incluyan más bienes, legados, etcétera. Pero en los testamentos, los más comunes, los más básicos, este es el costo que estamos dando durante este mes. Muy bien, muy atractivo el costo, amigos, y pues bueno, los invitamos a que acudan con su notario de confianza a elaborar su testamento. Muchísimas gracias, doy por terminada esta sección de preguntas a los panelistas. Sin embargo, vamos a pasar ahora de preguntas del público. Y le doy la bienvenida al licenciado Marcelo Estrada, quien va a iniciarla. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Francisco. Excelente su presentación. Y pues los felicito porque el programa pasado, la parte 1, fue uno de los programas, más bien ha sido el programa más visto por todo nuestro auditorio. Muchas felicidades, excelente tema, excelente presentación. Y la gente se quedó con muchas dudas y por eso pues, nos decidimos hacer la parte 2. Entonces vamos a empezar con las preguntas que ha hecho el público el día de hoy. Miren, dice Roberto Gloria. Dice, buenas tardes, para hacer testamento... perdón, se me murió. Roberto Gloria dice, buenas tardes. Hoy en día se da el caso de falsificar identidades y se crean escrituras falsas para la venta de inmuebles, etc. ¿Se puede dar el caso de falsificar o tener testamentos falsos, los cuales den los bienes a dichas personas, ya sea porque eran vecinos o conocidos y sabían que no tenían familiares en México? ¿Se puede dar el caso o se ha sabido de casos similares? Si me lo contesto, ¿lo contestas tú? Como quieras, vamos tú, ponle. Bueno, pues mira, para Roberto Gloria, un saludo. Mira, Roberto, contestando esa pregunta, nosotros tenemos que solicitar, cuando se abre un juicio sucesorio, intestamentario, ya sea intestamentario o testamentario, tanto nosotros como los jueces, ya sea que se tramite ante un juzgado o ante un notario, se tiene que solicitar un informe testamentario de si el de cuyos, el testador, para saber si el de cuyos testador otorgaron un testamento. Todos los testamentos están registrados ante el Registro Nacional de Testamentos. Y de ahí nos informan, primero, si hay un testamento que se haya otorgado, en este caso que comentas, si hay un testamento, si ese testamento fue otorgado y ante qué notario. Difícilmente esos casos se presentan de usurpación o falsificación de documentos, ya que nosotros los notarios tenemos que enviar un informe testamentario al archivo de notarías para que se registre que se otorgó ese testamento por tal persona con tales generales, que está bien identificado, que fue identificado ante nosotros. Se envía ese aviso y ya queda registrado el testamento que se otorgó. Entonces, un particular difícilmente podrá, o algún falsificador difícilmente podrá enviar un oficio al archivo de notarías y proceder con ese registro. Entonces, casi no conozco un caso así, pero vamos a hablar que casi el 100% de los testamentos otorgados son enviados informes testamentarios a la edición del archivo donde queda registrado que se otorgó, y después cuando se requiere en un juicio, en un trámite sucesorio, se corrobora que ese testamento haya sido otorgado. Entonces difícilmente, digo, ese caso, desconozco algún caso así parecido donde se haya usurpado alguna identidad o en el caso es una falsificación de algún testamento que se haya podido hacer y que haya prosperado en un trámite sucesorio. Excelente, muy bien. Sí. Muy clara tu explicación. Ahora, José Garza pregunta, dice, buenas tardes, hice mi testamento abierto hace más de 20 años en notaría. ¿Sigue vigente o hay que hacer algo más para mantenerlo vigente? Pregunta. Sí, gracias por la pregunta, José. Ese testamento, si no has otorgado ninguno recientemente, ese es el testamento válido. Es decir, al llegar a faltar, al llegar a morir,
ese es el que tendría que presentar el albacea para abrir el proceso. Ok, muy bien. No hay nada Muy que evidente, se ¿no? tenga que actualizar, inclusive lo habíamos hablado también, si hubiera otros testamentos en otros estados de la República, siempre tenemos que dar esos avisos testamentarios que comenta Francisco. Entonces, tendríamos noticias. A veces existe la duda inclusive en la misma persona. Oye, creo que una vez firmé, pero no estoy seguro. Entonces nos ha tocado hacer también ese trámite donde apoyamos al testador a hacer la búsqueda de si otorgó un testamento, si era lo que había firmado, si, porque de repente pues pasa mucho tiempo y no tienen la certeza de cómo quedó o ya no tienen el documento porque lo extraviaron o se les traspapeló. Y la ventaja de que sea un testamento público abierto ante notario es que queda siempre en nuestro protocolo. Y aunque el notario ya no esté, y aunque usted ya no viva en el mismo estado, siempre el documento va a estar en el Archivo General de Notarías y ahí es donde se puede localizar. Excelente, muy bien. Ahora, siguiente pregunta. Gustavo Joel Chávez Morales dice, mi madre le dejó un terreno a su hermano, el cual murió primero. Quedó así por años y luego después muere mi madre. ¿Quién es el beneficiario? ¿Los hijos de mi tío o los hijos de mi madre? Son los hijos de su tío, ¿verdad? Hay que ver lo que dice el testamento en particular, qué dispone para el caso de que fallezca, en este caso el tío. Si el tío establece que a falta del tío lo será la descendencia, ¿verdad? O a falta del tío lo serán pues, ellos, los hijos en este caso el que está comentando, los sobrinos del que falleció del tío. Entonces habrá que revisar las cláusulas de ese testamento, cómo fueron redactadas, porque pues así como una regla no hay, depende de lo que diga el testamento, quién es a falta de, por eso siempre regularmente hay sustitutos, herederos sustitutos, a falta de heredad tal, y muy raramente, casos muy esporádicos, no se define los herederos sustitutos. No sé si sea el caso, pero habrá que revisar el testamento. Ok, perfecto. Se va a quedar revisar el testamento. Ahora Javier Ortega pregunta, ¿cómo aplica la herencia de bienes mancomunados? Gracias por la pregunta, Javier. Bueno, es algo de lo que también hemos insistido mucho, que el testamento al ser personalísimo, tenemos que hacer cada uno de los cónyuges que estén casados por sociedad conyugal, tiene que testar por los derechos que le correspondan de los bienes que tengan en común. Mi 50%, a lo mejor la esposa decide en un sentido y el esposo no necesariamente tiene que ser a favor de la misma persona, pero entonces se siguen exactamente las mismas reglas. Tendrían que testar cada quien por los derechos que les corresponden. Y una vez que muere una persona, bueno, pues se abre el proceso de esa primera persona. En caso de que el cónyuge que sobrevive sea el heredero, se le adjudicaría el 50% para que este cónyuge tenga el 100% y después todo se va a llevar de acuerdo al testamento de este cónyuge que sobrevivió. Si no fuera él el beneficiario, que es otra persona, entonces quedaría el cónyuge supérstite en copropiedad con el heredero del cónyuge que falleció. Muy bien, excelente. Vamos a ver, aquí otra pregunta de Luis Garza. Dice, buenas tardes, para hacer testamento, ¿qué se ocupa? Y si se puede en conjunto la pareja, o sea, esposos, divorciados, o necesariamente tiene que ser individual y el costo ya con registro. Dice, por ejemplo, heredar una casa a 3 hijas en partes iguales. Digo, hay cosas que ya respondieron, pero bueno, pueden aclarar si gustan. Rápidamente, bueno, los requisitos ya los mencionamos, una identificación, datos de los padres generales, y la lista si hay bienes, que el bien en particular que se quiere heredar, o si es universal, no se requiere llevar ninguna documentación adicional. El costo ya lo dijimos, es de 3,000 pesos, y no se pueden hacer
Una pregunta recurrente de mucha gente es la creencia de que los testamentos se pueden hacer conjuntamente, o sea, tanto el esposo como la esposa concurrir a hacer un testamento de manera conjunta, y no es así, que cada quien tiene que hacer su testamento, es personal, es unilateral y personal, y es un testamento por cada uno de los cónyuges. Y ya cada quien decide si uno le deja al otro y el otro viceversa, y en caso de que falte, como lo comentaba normalmente, en caso de que falte el cónyuge al que le vas a dejar, pues se heredarán los hijos. Es una de las reglas más comunes. Perfecto, muy bien. Se nos está quedando el tiempo, desafortunadamente. Dice Luis Chapa, dice, hola mamá, soy Sara. Dice Luis Chapa, súper bien, excelente información. José Garza, muchas gracias y muy buena la presentación. Luis Chapa manda un besito virtual. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su tiempo. Les digo, excelente presentación, es un tema súper importante para todo el mundo, básicamente, todos los que tienen bienes. Pues es importante que sepan que tienen que disponer de ellos después de que pues, ya no estemos en este mundo, y tenemos que heredar para no dejar problemas a la gente que nos sobreviva, ¿no? Pues yo me despido, muchas gracias por su tiempo, y les recuerdo, por favor, dar sus datos de contacto para la gente que nos está viendo y que pues está interesada en acudir con alguno de ustedes o con algún notario cercano a su domicilio. No sé si gustan poner, licenciada Silvia, la diapositiva esta con el datos de contacto del Colegio de Notarios, para que la gente pueda tomar nota, y posteriormente ustedes sí pueden dar sus datos específicos de contacto. Claro que sí, voy a compartir pantalla. ¿La pueden ver? Sí. Correcto, muy bien. Es el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León. Nuestro teléfono es 81 83 40 6666. La página web cnp de notario público nl.org.mx, y tenemos también Facebook por si nos quieren contactar por esa vía. Para que contacte al notario de su confianza o alguno que esté más cerca de su domicilio, también los podemos orientar para que sea alguien que esté cercano. ¿Sus datos de contacto, licenciada Silvia, cuáles son? Sí, gracias. Bueno, es la Notaría Pública número 41. Estamos en la colonia Náhuac, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y el teléfono es 81 83 76 59 25 y 76 60 32. Excelente, muchas gracias. El licenciado, tus datos de contacto para quien nos está viendo, por favor. Sí, Marcelo, gracias. Mi correo es fgonzalez@notaria68.com. Teléfonos de la oficina 826-26-340-30. Y estamos, pues también ahí, como comentábamos ahorita en la presentación de la diapositiva del colegio, y pueden contactar. Los invitamos a que contacten, a que busquen el notario que esté más cercano a su lugar de residencia, a su lugar a su casa. Pueden contactar ahí al colegio para que los orienten y acudan cuanto antes. Hay que prevenir. La cultura de la prevención es mejor que otra cosa. El testamento está en muy bajo costo. Aprovechen este mes del testamento. Y muchas gracias por la invitación, y aquí estamos pues para seguirles respondiendo sus preguntas en cualquier momento, por vía usted, vía su página, con todo gusto. Muchas gracias, Paco. Adelante, Silvia. Gracias. Pues nada más abonar un poquito a lo de Paco. Estamos a sus órdenes. Estamos dispuestos en este mes en especial, que es un convenio que ya tiene más de 10 años de celebrarse con la Secretaría de Gobernación de forma nacional. Los 4,000 y pico de notarios que somos, todos estamos solidarizándonos, porque es una
pues tenemos que hacer más que todo un esfuerzo para reducir nuestros honorarios. Como saben, como lo escucharon, una parte del pago son impuestos y derechos. Entonces, estamos haciendo este esfuerzo en solidaridad con la comunidad, con la ciudadanía, y nos gustaría mucho que nos contactaran para poderlos apoyar. Claro que sí, muchísimas gracias. Bastante bueno el esfuerzo de voluntarios para apoyar a la ciudadanía. Bueno, yo me despido y le cedo la palabra a mi hermano Edgar Estrada para que despida el programa. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Marcelo. Paco. Gracias. Pues muchísimas gracias, Francisco y Silvia, notarios públicos, amigos. Este panel fue de ustedes y para ustedes. Y sabemos de antemano que ustedes son unas personas muy amables y muy atentas y que más que todo que quieren hacer conciencia, al igual que nosotros, de que todos necesitamos y ocupamos elaborar un testamento, independientemente de la circunstancia de nuestro estado civil, siendo solteros, casados, viudos o como sea. Siempre debemos dejar designada o designados herederos para evitar problemas futuros. Les agradezco muchísimo su atención a esta segunda parte de este tema tan importante que fue el testamento en tiempos de COVID-19. Y quiero saber si contamos con ustedes para más pláticas sobre temas interesantes que pudieran suscitarse en este programa Acción México. Gracias, Edgar, de nuevo. En verdad, apreciamos muchísimo el espacio que nos dan con esa audiencia tan nutrida y tan bonita que tienen. Y me gustaría proponerte, si están ustedes de acuerdo, que pudiéramos invitar a otros compañeros notarios. Tenemos muchos compañeros que están en la misma disposición de poder ayudar, de poder participar en esto. Y si nos permites, pudiéramos hacer ahí. Correcto, claro que sí. Con todo gusto, claro que sí. Así es, cuenten con ello. Licenciado Francisco, también, pues tú eres el que estás más lejano de nosotros. Nosotros estamos acá en Monterrey, en García, San Nicolás. Y sí me gustaría que también decirle a las personas que cuando ande uno de paso, aunque sea, puede pasar contigo a hacer su testamento. No importa donde tú vivas. Si se te ocurre andando por ahí por Montemorelos, llegar con el licenciado Paco a hacer el testamento, o si eres de Montemorelos y andas acá en San Nicolás, ir con la licenciada Silvia. O sea, no importa el lugar donde tengamos nuestra residencia, ¿verdad? Podemos hacer el testamento con cualquiera de nuestros amigos notarios. Claro que sí, el día que gusten venir por acá, darse una vuelta, conocer estas tierras hermosas, el ombligo del universo aquí en Montemorelos, capital naranjera. Claro que sí, aquí los esperamos con mucho gusto y aquí los vamos a atender. Bueno, muy bien, muy amables. Y ya por último, voy a pasar lo que viene siendo una lámina de agradecimiento a todos nuestros amigos que estuvieron compartiendo panel en esta sección que era dirigida a empresas. Sin embargo, pues como se pudieron percatar, tuvimos como tema especial y por el mes del testamento, obviamente este programa pues prácticamente se fue a dos partes y más que todo la importancia era concientizar a toda la gente para que se anime a hacer su testamento, que no se preocupen en hacer su testamento, que se ocupen en hacer su testamento, ¿verdad? Entonces queremos darle las gracias a nuestros panelistas, a Reinaldo Galván García, que estuvo con nosotros, al licenciado Carlos Soto Certuche, al contador público Carlos González Martínez, y obviamente a nuestros amigos notarios, a la licenciada Silvia Saldaña, el licenciado Francisco González, que estuvieron con nosotros aquí exponiendo y más que todo ayudando a toda nuestra gente, a toda nuestra audiencia. Nos sentimos muy halagados de su presencia, son amigos de nosotros, esperamos ser amigos de ustedes y los esperamos a toda la audiencia en el próximo programa la siguiente semana, jueves 7 de la noche, aquí en Acción México, que es auspiciada por Estrada Navarro Asociados y por Correduría Pública número 31. Que pasen ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Muy buenas noches, Francisco. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Hasta luego. Muy amables.